Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el Man. Una de las pocas cosas que diferencia al ser humano de los demás animales es una capacidad muy especial. Se llama freno moral. El freno moral determina que nosotros podemos conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esa exclusiva característica, proveyendo, dando un trato ético y respetuoso a aquellos que no la tienen, le está fallando a su propia especie. El maltrato animal y el maltrato a la naturaleza es una traición a la especie humana. Bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el Man, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo, la finalidad de conocer un poquito más, aprender un poco más de este espacio vital del que nosotros somos parte, no dueños. Somos una parte y una parte bien pequeñita, de paso se ha dicho. Vamos a empezar entonces ya con este espacio, con eso que hemos dado por llamar el Cuboman. Cuboman es qué es lo que está pasando en el mundo, las noticias, qué hay de nuevo en el mundo. Y recientemente pasamos la famosa COP26, la reunión esta en donde se esperaban o se necesitaban o se deseaban respuestas importantísimas al tema de, sobre todo del calentamiento global. La crisis climática ya no es calentamiento global, ahora ya es crisis climática, ya estamos en crisis climática. ¿Y qué pasó? No mucho. Científicos alertan que la Amazonía está próxima a entrar en un catastrófico punto de no retorno. Si se mantienen los actuales altos índices de deforestación, la degradación del suelo y los incendios en el planeta podría alcanzar el punto de inflexión antes del 2050. La Amazonía está en código rojo y solo frenando la devastación se evitará que llegue a este punto catastrófico de no retorno en los próximos años, alertaron este viernes centenares de científicos en la COP26. Si se mantienen los actuales altos índices de deforestación, la degradación del suelo, los incendios que se han registrado en los últimos años, la mayor selva tropical del planeta podría alcanzar ese punto de inflexión antes del 2050, perder un 70% de su vegetación nativa y convertirse en un área prácticamente desierta. La alarma fue prendida por el panel científico de la Amazonía, compuesto por más de 200 expertos de todo el mundo, y este viernes presentó los resultados de la evaluación integral realizada en la mayor selva tropical del planeta. De acuerdo con el científico brasileño Carlos Nobre, que es copresidente de la SPA, las zonas más sensibles de llegar al punto de no retorno es precisamente el bioma ubicado en la parte del sur del Amazonas, desde Bolivia hasta el Océano Atlántico, pasando por los estados brasileños de Rondônia, Mato Grosso y Pará. Según explicó a la agencia EFE, se trata de un área de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, casi la tercera parte de toda la Amazonía y una superficie equivalente al tamaño de México. Esta superficie tiene un enorme problema que desde hace 10 años atrás, escuchen esto, ya está emitiendo CO2 en lugar de captar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esta región del ecosistema en la época de sequía se ha extendido de tal manera, un mes se ha extendido la época de sequía en este sector, y esto ocasiona un aumento en la temperatura y la consecuente disminución de las lluvias. Esto producto del cambio climático. Para este experto en calentamiento global, el cambio climático ha debilitado la selva, que está perdiendo su capacidad de reciclar agua, aumentando los incendios y matando la vegetación típica del bosque húmedo. Un proceso que de no parar puede convertirse en una verdadera catástrofe. La selva almacena, escuchen este dato impresionante, abajo y encima del suelo, la selva almacena entre 150.000 y 200.000 millones de toneladas de carbono. Si el punto de inflexión se sobrepasa estos 50 años que se pretende, esto puede ocurrir en unos 20 o 30 años, o sea, ya mismito. Es probable que entre el 60% y el 70% de la selva se transforme en un ecosistema degradado. Lo que urge es restaurar la selva e incentivar la bioeconomía. La devastación de la selva junto a los cambios climáticos tiene en jaque a este ecosistema que alberga el 10% de la flora
y la fauna mundial y desempeña un papel fundamental en la regulación climática, en donde viven 47 millones de personas, entre estas 2.2 millones de pueblos indígenas. Una hectárea de un sistema agroforestal en la selva amazónica puede generar rentabilidad por encima de los $1,000 en un año, muy superior a las ganancias entre los $100 y $200 que dejan la actividad pecuaria y los cultivos de soya, respectivamente, según dicen los expertos. O sea, no solamente que estamos destrozando la Amazonía, sino que no le estamos sacando la rentabilidad que podríamos sacarle si es que hiciéramos las cosas de forma adecuada. Aterrador lo que ocurre con la Amazonía y viene muy al caso porque uno de los ataques más graves que tiene el planeta Tierra es el extractivismo. Por eso, vamos a conversar sobre este importantísimo tema. Esta es la noticia que les había traído yo desde un poco desde la COP26 y todo lo que está ocurriendo con la Amazonía, para empezar a darle picante y sabor a este conversatorio. ¿De qué se trata? Mega mentiras, mega mineras. La segunda parte. En la temporada anterior ya tuvimos una conversación muy interesante respecto a la minería y le hemos dado un poquito de tiempo para ver qué pasa, si es que evolucionó, si cambió el tema. Vamos a ver qué ocurre con la mega minería, qué está pasando con este nuevo gobierno, se supone que hay nuevos aires, bla, bla, y vamos a cambiar algo en este tema de la megaminería. Vamos a ver si es que realmente se cambió. Para conversar respecto a este importantísimo tema, tenemos dos invitadas bien chéveres. Está con nosotros Yuli Tenorio. Ella es abogada y perita comunitaria, ejerce el derecho ambiental, acompaña a la comunidad de Pacto, entre otras comunidades. Yuli Tenorio, bienvenida a Conversando con el MAN. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los oyentes y seguidores de la página web, la página en Facebook. Para nosotros las comunidades poder tener espacios en la urbe es muy importante para que también escuchen nuestras versiones, nuestra forma de ver las cosas, nuestra cosmovisión y sobre todo para que los quiteños, en este caso, estén enterados de lo que está pasando en las parroquias rurales del noroccidente de Pichincha. Eso es súper importante, Yuli, porque nosotros los quiteños, bueno, voy a incluirme esta vez. Nosotros los quiteños decimos, pero si la minería no hay aquí en Quito, la minería es cosa de otras partes. Así fuera cosa solo de otras partes, nos afecta absolutamente a todos, pero no es cosa solo de otras partes. En Quito hay minería, señoras y señores. También está con nosotros desde el Observatorio de Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador, nuestra querida amiga artista visual y miembro de este maravilloso observatorio, Michelle Naranjo. Michelle, bienvenida a Conversando con el MAN. Hola Maritza, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un tema muy acertado el de esta conversación, la mega minería y sus mega mentiras, que son muchas, muy grandes y muy peligrosas. Así es, muchas mentiras muy grandes y muy peligrosas. Y una de las principales mentiras de la mega minería es que nos va a sacar de pobres. Vamos a dejar de ser tercer mundo, vamos a ser casi Dubái, vamos a estar todo chévere, todo el mundo con trabajo, toda una maravilla, gracias a la minería. ¿Sabe cuándo nos dijeron eso? En el boom petrolero. ¿Sabe qué pasó? Nada, absolutamente nada. Y este resurgimiento de la minería no va a reportar económicamente la misma cantidad que reportó el boom petrolero. Así es que, nana y naranjas, es totalmente mentira. Bien, chicas, quisiera empezar un poquito haciendo un pequeño recuento de lo que está pasando en los sectores en donde ustedes trabajan, en donde ustedes se mueven. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes notan un cambio? ¿Ha pasado algo a diferencia del anterior gobierno que sabíamos que estaba incluso reprimiendo comunidades? Los compañeros de la Merced de Buenos Aires tuvieron gravísimos problemas del gobierno anterior, fueron reprimidos agresivamente incluso por la policía que defendía las mineras, y eso se dio en varios otros sectores del país. ¿Ha habido algún cambio? ¿Ustedes sienten que como que la cosa se relajó un poco, como que hay más orden de alguna manera? No sé, comencemos, Michelle, por favor. Bueno, para empezar, ¿para quién es peligroso
el tema de las mentiras de la mega minería es para, como tú dices, para los territorios, ¿no? Territorios indígenas, territorios campesinos, para los defensores y las defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, pero sobre todo para quienes supuestamente, entre comillas, no tienen voz, pero tienen muchas voces, que es la naturaleza. Los páramos, las selvas, los bosques. De por sí, como nos dabas tú anteriormente estos datos de la COP y todo lo que engloba esta crisis climática global, que es una realidad, no es una suposición, es nuestro contexto actual. Millones de especies de flora y fauna peligran por esto, pero la megaminería es algo que hace que esto exponencialmente se acelere, ¿no? Es decir, estamos peligrando el futuro de nuestras generaciones actuales y de las futuras por cientos de años. En el tema de los gobiernos, pues realmente se sigue una misma línea, ¿no? Cabe mencionar que los anteriores gobiernos simplemente lo que han hecho es dar el paso y las facilidades para que las megamineras ejecuten sus proyectos, que además son ilegales. Por ejemplo, el gobierno de Correa lo que hizo, digamos, es pavimentó, ¿no?, la vía para que Moreno y Lazo fácilmente puedan transitar por este camino. Sin embargo, la resistencia digna de los pueblos y los territorios y la organización social siempre van a ser las piedras en sus zapatos rojos. Me encantó eso, Michelle. Vamos a hacer las piedras en sus zapatitos rojos. Y me encantó también, Michelle, que menciones este tema. Desde Correa se pavimentó el terreno para que Moreno y Lazo puedan entrar. Esto quiere decir, amigos, mis queridos amigos, que andan jalándose de los pelos en redes sociales, que si son lacistas, que si son correístas, que si son nulistas, que no sé qué. Esto quiere decir que a todito nos ven la cara de giles. Absolutamente a todos, ¿no? En el momento de manejar el poder, pues no le hacen ascos a nada, le entran nomás sin ningún problema y nos ven la cara absolutamente a todos. Mientras usted se está jalando de los pelos en redes sociales, esos están cogiditos de la mano. Yuli, por favor, cuéntanos un poquito también tu perspectiva de qué es lo que ha pasado desde los gobiernos anteriores hasta el actual. ¿Cómo ves el panorama respecto a los gobiernos anteriores ahora? Bueno, primero hacer una aclaración. Es en este gobierno donde se autoriza el uso de la fuerza en contra de la comunidad de Buenos Aires. En este gobierno se permite a través de una sentencia que la comunidad sea desalojada de esta vigilia permanente e indefinida. Es en este gobierno donde la empresa minera Hanrin estuvo más de 3 meses en la vía pública de la comunidad, obstaculizando, poniendo en situación de vulnerabilidad tanto al derecho a la salud como el derecho a vivir en un ambiente sano, libre de violencia, ecológicamente equilibrado. Entonces, pienso que es importante recalcar que es en este gobierno donde estamos viendo un alto índice de violencia institucional de parte de los ministerios de energía, de los ministerios de ambiente, de la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables, hacia los abogados. En primer lugar, yo soy víctima de ese proceso y en este espacio lo denuncio. Y también hacia las comunidades, porque no existe una transparencia en el acceso a la información pública. Este mal llamado diálogo o gobierno de encuentro no existe en nuestras comunidades. Hemos solicitado varias veces un diálogo que sea en el marco de la dignidad en primer lugar y en el marco de la información, porque no se puede dialogar si nosotros no hemos estado informados, por ejemplo, del contenido de los estudios de impacto ambiental, de los contenidos de los planes de acción y entre otros documentos que necesitan para poder hacer el proceso minero, no tanto exploración, explotación y demás. Es en este gobierno donde estamos viendo que a las comunidades vulnerando su derecho a la resistencia a través de la presencia pública. Vemos cómo este gobierno se está reuniendo cada semana gerentes y empresarios de las empresas mineras para llegar con ellos, sí, con un acuerdo.
claro, obviamente nuestro país ha sido extractivista desde hace mucho tiempo atrás y todos los gobiernos han estado esperanzados en ese dinero que les llega fácil de alguna forma para ellos, pero ¿a cambio de qué? A nosotros nos han sacrificado, somos vidas que no importan, de tal manera que nos criminalizan con el objetivo de mandarnos presos y que ahí el sistema nos mate, como ocurrió con la muerte del defensor del agua de Víctor Guayas, que estuvo detenido de una forma injusta y arbitraria, porque así lo ha demostrado su defensa técnica, y que fue asesinado a manos de un sistema que está podrido y que refleja lo que estamos viviendo los ecuatorianos, no sé, un proceso de violencia estructural desde no solamente este último gobierno, esto viene ya desde hace mucho tiempo, incluso cuando se eliminó el Ministerio de Justicia, se eliminaron también las políticas criminales. Entonces no se trata de meter preso a la gente. Para los defensores, como decía hoy un periodista, cada minuto cuenta porque existen varias incertidumbres para nosotros estar en una celda. Los campesinos que no tienen ninguna maldad en su vida, son procesos de bastante complicadísimos, ¿no? Y muy pocos sobreviven. Entonces es un llamado a los estados, a los operadores de justicia, para que garanticen los derechos constitucionales de los defensores, cumplan con las obligaciones nacionales e internacionales para proteger a las personas defensoras de derechos humanos de la naturaleza. Y por otro lado, pues los otros gobiernos lo que han hecho, como dijo nuestra compañera, es ir canalizando, ¿no? Porque nosotros no somos un país mega minero. Nosotros estamos como en la vía de, no conocemos lo que es el alcance de la mega minería, conocemos los contextos bolivianos, peruanos y también argentinos, los chilenos, los brasileros, pero Ecuador ha tenido una minería en pequeña minería y no ha sido como lo que ahora nos quieren implementar, que es la minería a cielo abierto, contaminando nuestros recursos hídricos, imponiéndonos sus proyectos a través de socializaciones que incumplen los estándares internacionales, que no es una socialización. En Ecuador existe el derecho a la consulta ambiental y el derecho a la consulta previa, libre e informada, que no se está dando en ningún lugar del Ecuador y que es a través del ejercicio digno constitucional de la resistencia y la participación ciudadana para hacer tutela efectiva de los derechos de la naturaleza y exigir su cumplimiento, tanto como los derechos humanos, a través de los procesos judiciales y a través de la organización en territorio. Entonces, vemos cómo ese lazo que vienen dándose a través de todos los gobiernos anteriores en este momento llega a su clímax, y llega a su clímax porque ya están los títulos mineros otorgados, ya están las licencias mineras otorgadas, y en este gobierno pretenden ya comenzar a operar estas empresas si no lo han hecho en anteriores veces. Entonces ellos hicieron el camino, y en ese camino también forjaron a personas que estamos defendiendo la naturaleza, que estamos defendiendo la tierra para las presentes y futuras generaciones. Muy fuerte lo que puntualizas, Yuri, y te agradezco la corrección sobre la época en que se dio este tema de Buenos Aires. Yo soy pésima con las fechas y los calendarios, a mí se me cruzan siempre, pero sí, en efecto, pues estuve bastante pendiente del caso de Buenos Aires y de varios casos que se han dado ya. Y es fuerte lo que tú comentas, Yuri, respecto a cómo nos ven los gobiernos. Justamente, precisamente estaba leyendo el día de hoy un nuevo término que está siendo muy utilizado, llamado necropolítica. La necropolítica es un concepto que hace referencia al poder social, a cómo el poder social y político dicta ahora qué personas pueden vivir, cómo deben vivir y quiénes deben morir. Lo estamos viendo ya, estamos viendo en la crisis carcelaria, estamos viendo cómo los gobiernos se desentienden de esto y
nos mandan a vivir de tal manera o a morirnos. Es muy fuerte esto, es una realidad muy fuerte. Escoja usted la forma en que quiere morirse, básicamente. Este es un término que fue acuñado por Achille Mbembe. Es un académico que ha explorado este término. Les recomiendo, revisen de qué se trata la necropolítica, porque es lo que estamos viviendo en este preciso instante. Mi querida Michelle, quisiera saber un poquito en qué espacios está trabajando Omasne, obviamente en el norte del país, en qué espacios y al momento, cuáles son las áreas más problemáticas, digamos, más, no problemáticas, sino más incendiadas, porque tenemos pueblos que han resistido a la megaminería durante décadas, pero se van dando pequeños incendios conforme se mueven los permisos, conforme se aceitan los engranajes de la maquinaria. ¿Qué espacios están en este momento con el problema así a tope, mi querida Michelle? Bueno, yo diría que en todas las partes del Ecuador, en todos los territorios del Ecuador, el proceso está a tope, ¿no? Como sabemos, todos los decretos ejecutivos que el presidente Guillermo Lasso pretende emitir o que ha emitido son bastante problemáticos para este sector, sobre todo para la resistencia de los pueblos frente al extractivismo. Como decía Yuli, se han violentado derechos, se pisotea la Constitución en todos los territorios. No es posible que en todos estos años ninguna concesión minera tenga sus permisos legales correspondientes. La más básica, que es la consulta previa libre e informada o la consulta ambiental, no se ha realizado en ninguno de los territorios, y que las instituciones sean las cómplices, eso también como que prende, ¿no? Todo esto para de alguna manera brindar derechos y brindar toda la seguridad a las empresas frente a lo que realmente necesitaríamos, que es brindar los derechos y hacer efectivos los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, los derechos que tenemos los y las ecuatorianas. Las ilegalidades de las empresas son comprobadas, ¿no? Tenemos exámenes de Contraloría, tenemos las demandas sociales, como tú mencionas, en todos los territorios que están en resistencia. Sin embargo, siempre se han hecho caso omiso. Efectivamente, como dice Yuli, en este gobierno ha crecido mucho lo que es la violencia estatal hacia las comunidades, hacia los territorios que están en resistencia, el hostigamiento. Y esto, lamentablemente, podemos ver que va a ser un panorama que aumente poco a poco, ¿no? Asusta muchísimo, Michelle, lo que comentas, porque una de las maneras de minarnos es minar el alma, minarlos del espíritu, ¿no? Y hacer de la muerte algo cotidiano. Es por eso que resulta tan aterrador que con este tema de la crisis carcelaria haya personas que sigan hablando de que los malos que están en la cárcel, que se matan entre ellos. Es terrible, es realmente terrible, porque lo que hace es volvernos, para nosotros, volver que a nosotros la muerte se nos vuelva cotidiana. Y eso es gravísimo. Es gravísimo, por ejemplo, lo que pasa en Colombia, ¿no? En Colombia siguen matando líderes comunitarios, siguen matando luchadores sociales, pero ya no es noticia, porque ya es uno más nomás. Se va volviendo cotidiana la muerte y eso es gravísimo, y la persecución también. Yuli, a nivel legal, ¿cómo estamos con el tema? Había, por ejemplo, hubo el tema de la consulta popular que se quiso hacer aquí en Quito, si queremos Quito con minería o sin minería. Hubo también, por ejemplo, el tema del bosque protector Los Cedros. ¿En qué paró? ¿Cómo estamos más o menos a nivel legal? ¿Tú sientes que el espacio legal es un canal de lucha para defendernos de la megaminería? Claro que sí, yo como abogada y como mujer de ciencia creo en el derecho y creo en la justicia. El camino es largo, compañeros, envejeceremos juntos y muchos de nosotros han de haber caído en el camino.
pero eso no significa que tenemos que perder la fe y sobre todo el proceso legal de que hay que agotar todas las instancias, porque si no nos dan razón en el Ecuador, nos darán las cortes internacionales. Mi llamado siempre es a resistir en el marco del derecho, en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, recordándoles que el artículo 98 de la Constitución reconoce el derecho a la resistencia y que los defensores se legitiman en el marco de la no violencia. Sin embargo, todos los procesos de violencia comunitarios han sido exclusiva responsabilidad del Estado ecuatoriano porque no ha sabido manejar los conflictos socioambientales que son de conocimiento público y que le hemos hecho saber tanto a los ministros como también al presidente de la República, que son a voz popules de los medios de comunicación. Cuando una comunidad está en resistencia, tiene sus propias páginas, se crean aliados para poder comunicar el malestar y las exigencias y pretensiones de las comunidades. Entonces, yo sí creo que el camino es correcto, es una estrategia tanto política, jurídica, comunicacional y de territorio, porque si solamente nos vamos por el camino del derecho, vamos a perder. Necesitamos que las comunidades exijan en sus territorios y que también hagan estos vigilias, controles permanentes e indefinidos para visibilizar la ilegalidad de las empresas mineras, de las concesiones mineras, pero no solamente de las mineras, sino también de las hidroeléctricas, de las madereras, porque ellas ingresan a acabar con todo el tema de biodiversidad para que luego las empresas ingresen a dar como monocultivos, primero a cambiar el uso de suelo de manera irresponsable y sin autorización. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito existen ordenanzas que protegen a los territorios. Sin embargo, las mineras, como desconocen la autoridad, tanto del GAT provincial como del GAT municipal y mucho menos de las juntas parroquiales, peor de las comunas y autoridades barriales, porque aquí lo que existe es un sometimiento y que todo esto es impulsado a través del gobierno central, porque son ellos los que permiten escenarios de hostigamiento, son ellos los que les dan nuestros nombres. El Ministerio de Energía y el Ministerio de Ambiente les da las actas de reuniones. Entonces nos ubican, nos hacen mapas, nos acosan en redes sociales y todo esto es propiciado por el gobierno. El gobierno mirado como un instrumento de violencia donde ellos se escudan. El gobierno no protege a las comunidades, el Estado mucho menos. El Estado se ha encargado de desprestigiarnos, de estigmatizarnos como si nosotros fuéramos delincuentes cuando nosotros somos ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, que estamos asegurando la vida no solamente de las presentes generaciones, sino también de las futuras generaciones, porque tenemos la obligación constitucional, primero, de denunciar cualquier acto en contra de la naturaleza y segundo, de garantizar bienes comunes y recursos naturales suficientes y de calidad para los que todavía no existen, porque como tú dijiste, esta tierra es prestada y estamos de paso. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos? Necesitamos sentarnos y crear propuesta sostenible, sustentable, que permita visibilizar un desarrollo que no sea un desarrollo impuesto ni una copy-pega de otras comunidades. Las comunidades necesitan también estar en estos espacios rurales donde sus modos de vida no se vean interrumpidos por otros conocimientos, como por ejemplo el uso de alcohol, el uso de drogas, la prostitución, que se ve también afectando nuestras comunidades. Esto no es un invento, esto es real. Esto sucede en las comunidades, por eso yo les pido por favor a todos que viajen a donde están los proyectos mineros, que vean por sus propios ojos qué es y que conversen con la gente que está en resistencia y que está resistiendo años, porque esto no es de ahora, esto no es con este gobierno, que el gobierno no crea que somos sus enemigos. Esta lucha es una lucha histórica por un país mega diverso, ni mega petrolero, ni mega minero.
Eh, Fuerte, Yuli, súper fuerte el tema. Siento mucho que hay mucho desconocimiento, hay mucha desconexión de la gente respecto a este tema en particular. La gente, digamos, de la ciudad, lo que decíamos, ¿no? En Quito dicen que la megaminería está ya bien lejos, y no, la megaminería está aquí pisándonos los talones, ¿no? Hay mucho desconocimiento en ese sentido. Y por ahí más o menos también iba mi pregunta para Michelle. Ustedes, yo veo que el trabajo de Omasne es interesantísimo porque están siempre trabajando con una comunidad, con otra, con otra, con otra, con otra. Y a mí me da la impresión desde afuera, porque yo les sigo a ustedes y todo, pero no puedo más que ver al momento las cosas desde afuera. A mí me da la impresión de que hay de que hay unión entre las comunidades que están siendo afectadas, aunque estén lejos, ¿no? Que cuando se necesita hacer una publicación o un retweet o una marcha o alguna cosa, pues la otra comunidad sí apoya. ¿Es esto real? ¿Hay esta conexión, Michelle, entre comunidades que están siendo afectadas por la megaminería? ¿Y cómo es la conexión con nosotros los citadinos, la gente que vivimos a este ladito y que nos enteramos de las cosas a través, por ejemplo, de publicaciones de Omasne? ¿Existe una desconexión y existe esta conexión? Sí, en efecto existe una muy fuerte conexión porque, bueno, están dentro de sus comunidades existe el mismo mal, ¿no? Se opera de la misma manera, se violentan los mismos derechos, son distintas situaciones, pero generalmente es la misma manera, ¿no? En la que se encuentran varias comunidades y existe, bueno, hace un año se creó el Frente Norte por el agua y la vida, el Frente de Resistencia por el agua y la vida del norte del Ecuador, donde varias comunidades, organizaciones y colectivos estamos dentro de este Frente Norte, donde se mantienen, como tú dices, activos estos vínculos fortalecidos, donde las comunidades se apoyan entre sí cuando existe algún suceso, sobre todo con la vía comunicacional. Es verdad también que la ciudad se encuentra desconectada de este tema. Tal vez no sé cuál es el motivo principal, porque la información está, ¿no? O sea, en redes sociales tenemos todo el tiempo información de todo tipo. Es del interés que le ponemos a cierto tipo de temas y creo que es muy importante que realmente nos interesemos por un tema tan complicado para nuestro país. Como decía Yuli, nosotros no somos un país megaminero todavía, estamos en esta vía y estamos todavía a tiempo de parar con esto, porque la biodiversidad, el agua, todo lo que tenemos realmente es del tesoro que debemos preservar para nuestras futuras generaciones, para nosotros mismos y para la tierra, ¿no? No somos los únicos habitantes, tenemos nosotros un país tan rico en biodiversidad, donde se podría potenciar la investigación científica, donde se podría potenciar el turismo comunitario, donde tendríamos, bueno, tenemos todo, ¿no? Comida, agua, aire limpio. Entonces, realmente sí es un tema que deberíamos todos vincularnos, todos y todas vincularnos, informarnos más que todo y apoyar en lo que se pueda, compartir, denunciar en los territorios, bueno, quienes acompañamos los procesos de los territorios, estamos más cerca, tal vez tenemos como una conexión mucho más fuerte, ¿no? No solo con la naturaleza, sino con todos y todas quienes resisten. Sabemos por lo que pasan, sabemos que están siendo hostigados, criminalizados en todas partes del Ecuador. Y bueno, o sea, desde nuestro punto, lo que se puede apoyar y crear redes y fortalecer va a seguir en pie. Sin embargo, en la ciudad, lo que se pueda hacer, que lo mínimo es informarse y compartir para poder alzar la voz, entonces creo que es muy importante. Pero se van sumando, se van sumando. Mucha gente se ha sumado en este tiempo y eso también nos da fortaleza y esperanza. Qué bueno, Michelle, qué bueno que lo poco que se puede hacer desde acá, pues, de fortaleza, de esperanza, y sea un eslaboncito de la cadena, un eslaboncito de la cadena, unirse, saber, conocer, enterarse. Lo peor que no puede hacer es no saber. Eso es lo peor de lo peor. Y como decía la Yuli, estamos preservando esto
no solo para nosotros, para las futuras generaciones y todos los seres que habitamos en este espacio. Cuando escucho que un papá dice, quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve, yo sí me pongo a pensar si es que hemos explorado todo lo que nosotros tenemos y probablemente nuestros hijos ya no tienen. Eso me suena mucho más grave. Vamos a leer un poquito los mensajes que tenemos ya en el Facebook, que ha concitado muchísima atención. Adelante, compañeras, dice Felipe Ogas. Un abrazo, Feli. Fernanda Sáenz Viteri nos manda un aplauso, Fer. Un aplauso y un abrazo para ti. Felipe dice que los nulistas sabemos, por eso no votamos por ninguno. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar del voto nulo, Felipe Ogas. No alcanzo a entender el nombre. Oxinar. Bueno, mi querido amigo, como tu nombre está un poco raro. El caso del proyecto megaminero Chino Mirador. Ya le vamos a preguntar a la Yuli y a las chicas que saben respecto a este tema. Te mandan unas porras, Yuli, así se habla, dicen. Rocío Arauz dice, están activados todos los dispositivos del poder desde el Estado en alianza con las transnacionales. Así es, Rocío, esto es una verdad. Edison Bolaños, muy cierto, Yuli, también te mandan un saludo, Yuli. Rocío Arauz dice, no nos moverán, seguiremos resistiendo a nivel nacional y en alianza con las comunidades. Hermoso, Rocío. Y dice Maritza, es necesaria la amplificación de estos espacios de difusión. Así es, sensibilización, información para que la ciudadanía conozca que es responsable y que tiene un nivel de decisión en lo que pase con el planeta. Exactamente, Rocío, eso es lo que buscamos un poco con este humilde espacio, tratar de difundir lo más posible. Y les cuento que a mí me encanta porque a veces tenemos poquita gente conectada en vivo, pero después vemos las reproducciones y tenemos 400, 500, 600 reproducciones del video y eso me hace muy, muy, muy feliz. Rocío también dice, las mujeres estamos poniendo el cuerpo frente a la criminalización de las empresas mineras y el banquelazo auspicia la violencia y la destrucción. Seguimos tejiendo alianzas desde la ciudad y la ruralidad para proteger a nuestras defensoras. Yuli no está sola, Michelle no está sola. Cada vez somos más. Así es, chicas, cada vez somos más, cada vez vamos abriendo un poquito más la visión, dándonos cuenta de que el mundo no es mi espacio y mi metro cuadrado. Si es que yo tengo que comer, si es que yo tengo que vestirme, si es que yo tengo agüita por el tubo, es porque hay alguien que la está peleando. Y justamente por ahí va mi pregunta. No sé si quién de las dos tenga más conocimiento respecto al tema del compañero Víctor Guayas que fue asesinado dentro de la penitenciaría, pero fue asesinado por el Estado incapaz y por el gobierno incapaz. ¿Qué saben de la familia del compañero Víctor Guayas? ¿En qué situación está? Y si saben de algo que se pueda hacer para apoyar de alguna manera a la familia de Víctor Guayas. No sé si Yuri o Michelle, quien tiene más información al respecto. Yo me permito tomar la palabra, Maritza, sobre todo solidarizarme con todo su pueblo, con la lucha de Cuenca, con su familia. Su familia está en condiciones muy precarias. Mira que tiene 11 hijos, era una persona discapacitada auditiva, sin carnet de discapacidad. O sea, él fue una víctima. O sea, sin carro de lujo, dices vos, Yuri. Sin carro de lujo. Sin carro de lujo, como los asambleístas. Sí, correcto. Entonces, yo quería informarte que solicitamos la amnistía para Víctor Guayas, al igual que solicitamos para más de 115 personas defensoras de derechos de la naturaleza y derechos colectivos y derechos humanos. Nosotros estamos esperanzados en equilibrar la igualdad de condiciones, procesos jurídicos penales que empobrecen a los territorios, que los ponen en situación de zozobra y de altísima vulnerabilidad y altísimo riesgo. Víctor nunca estuvo solo. Víctor tuvo un buen abogado, que si bien es cierto, cuando a él lo detuvieron, hubo un abogado de oficio que le hizo acogerse al procedimiento abreviado, tomó las riendas del asunto, el abogado David Fajardo. David está trabajando con el colectivo Yas Unidos Cuenca. Entonces, todas las ayudas que ustedes quieran enviar a su familia,
pueden revisar la página de Yasunidos Cuenca para que ustedes hagan llegar sus aportes económicos y demás, ¿no? A la familia de Víctor, que en este momento lo necesita y sobre todo necesita ese abrazo, ese acompañamiento, porque lo que yo también revisaba en las redes sociales y es que estos malditos mineros están utilizando la muerte de Víctor para amedrentar a las comunidades, para deslegitimar, para decir que Víctor ha muerto porque no ha tenido recursos para un abogado, dañando el nombre y el derecho a su abogado también, que es David Fajardo. Entonces, yo creo que es importante exigirle al Estado verdad, justicia, no repetición y reparación integral para los suyos, para los que quedaron, para los nuevos defensores del agua, porque sus hijos van a ser defensores y su familia va a saber que en realidad su único delito fue ser un defensor. Yo sí creo que este proceso es bastante complicado y te pido, Maritza, que hables con su abogado, que hables con los actores que estuvieron acompañando, que conocieron a Víctor, todo su proceso, porque para nosotros es muy, muy doloroso incluso poder decir algo que no sabemos. Y sobre todo para mí como abogada y defensora y perseguida, yo me identifico con Víctor, yo sí tengo miedo de ir a la cárcel, yo sí tengo miedo de que me maten por cualquier cosa, porque no hay comida, porque se les acabaron las drogas, porque se les pesaron las armas y demás, o simplemente porque me mandaron a matar. Entonces, cada minuto cuenta para nosotros estando en esos espacios de hostigamiento, en esas cárceles de muerte, porque no son centros de rehabilitación. Para nosotros es muy complicado. Y a mí sí me gustaría contestarte la otra pregunta y pasar de lo doloroso también a las cosas motivantes, ¿no? Ayer estuvieron los comuneros en Sinangoe, estamos esperando esa sentencia, estamos esperando con mucha alegría y con mucha fe y mucha esperanza la sentencia de los compañeros en los Cedros, estamos esperando con mucha alegría también varias sentencias que se están dando en el ejercicio de derechos constitucionales, porque el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, no de derecho. Aquí las personas, las instituciones están priorizando el tema legalista, cuando aquí se prima la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Contarte además que hemos trabajado y hemos seguido trabajando en la propuesta de Quito libre de minería a través de las consultas y las preguntas y las veces que sean necesarias. Hay que insistir, resistir y nunca persistir. Estamos en pie de lucha. Yo soy el resultado de muchos actores en el territorio que creen en los jóvenes, que nos han apoyado y ahora nosotros estamos dando la cara y abriendo el espacio para que otras mujeres rurales, otras personas vengan y se posesionen, porque aquí no hay líderes, aquí es todo el Ecuador unido por una sola causa, que es la vida digna y sobre todo los derechos de la naturaleza. Y también contarte que en Pacto estamos todavía esperando que el Estado ecuatoriano ingrese y se lleve los 3.500 sacos de material aurífero que seguimos custodiando hace más de 10 meses y el Estado no ha hecho nada. Y las cosas que están ocurriendo a 1 hora y media de Quito, imagínate, ¿qué es lo que pasa en la Merced de Buenos Aires? Quedan más de 8 horas. ¿Qué es lo que pasa en nuestras comunidades Schwartz? Que hay que llegar incluso por otros medios de transporte porque no son accesibles, no tienen medios de comunicación. Si en Pacto ocurre violencia institucional, eso es un reflejo que a nivel nacional es una estrategia y como dice la compañera Rocío, están aliados y hacen planes macabros desde las mismas instituciones estatales compartidas con las empresas mineras, porque si el Estado no garantiza derechos, las empresas no lo van a hacer nunca jamás, porque el Estado ha perdido soberanía en sus territorios, ha perdido soberanía en las cárceles, ha perdido soberanía en nuestras comunidades y ahí lo que manda es la gente que tiene más plata y los que tienen más plata son las transnacionales mineras, incluso las empresas mineras con capitales ecuatorianos que estamos en situación de desventaja. Nuestros comuneros a veces no tienen ni para movilizarse.
pero ellos sí tienen para movilizarse y hacer contramarchas y venir a apoyar al Estado, para pedir limosnas y para pedir, y sobre todo para estar de una forma clientelar entre el Estado y las empresas. Porque cuando ustedes ven que el privado apoya al gobierno, es porque el gobierno tiene ahí una trampa con ellos, un acuerdo con ellos, y eso es indudable. Nosotros los estamos viendo, estamos también sintiéndolo, somos víctimas de todos estos procesos, y también finalmente quisiera agradecer a Omasne, que ha sido nuestro apoyo comunicacional, de apoyo moral, apoyo a las comunidades de hace muchos años atrás, y que en estos años ha sido fundamental, especialmente para la Merced de Buenos Aires, para la comunidad de Pacto, para la comunidad de Cahuasquí. Los compañeros están a nivel nacional dando su mejor esfuerzo, así que muchas gracias, Omás. De eso estaba hablando yo cuando decía que existe una unión, que existe una fuerza común que guía a estos pueblos que están siendo, a pesar de ser agredidos, violentados, atacados, perseguidos, hay unión y hay hermandad dentro de esta lucha. Michelle, tú estás también muy cercana a las comunidades, estás muy cercana a los problemas que se desarrollan en las comunidades. Cuéntanos un poquito la estrategia esta de las mineras, porque tienen muchas estrategias las mineras, ¿no? Primero engrasan los ejes de las maquinarias, se hacen amigos, se hacen socios de gobernantes, de autoridades. Y también está, por ejemplo, el greenwashing, ¿no? Que financian procesos de rehabilitación de animalitos y meten plata por ahí para quedar bonito. Pero hay un trabajo que hacen en las comunidades, directamente en las comunidades con la gente, separan a la gente. Cuéntanos un poco de esto que alguna vez estuvimos comentando en mensajes, y a mí me sorprendió muchísimo el trabajo que hacen de dividir a la gente dentro de las comunidades. Bueno, antes que nada también quiero enviarle a Yuli un abrazo muy grande. Sé que por el momento en el que está pasando está siendo hostigada, perseguida, y realmente eso es inaudito para una defensora de los defensores de la naturaleza, ¿no? Todo nuestro respaldo, Yuli. Bueno, realmente es una manera de actuar como yo te comentaba antes, Maritza, que sucede en todos los territorios, ¿no? Bueno, cuando una empresa llega, usualmente llega como con una propuesta muy bonita, ¿no? Donde se pinta un escenario de 1000 colores, de prosperidad para las comunidades, obviamente si es que dejan entrar a la minería, ¿no? Pero dentro de esto está lleno de engaños, lleno de estafas a los pobladores, donde empieza esta cuestión de la división. Entre unos dicen, no, sí, las propuestas que nos hacen, nos van a dar carreteras, nos van a dar escuelas, nos van a dar hospital, o sea, hacen una lista de promesas que primero ellos no deberían cumplir, porque el Estado es quien debe garantizar todos estos derechos, no es una empresa minera. Y segundo, que realmente no van a cumplir, porque lo que menos les importa es la población, ¿no? Lo que menos les importa son las comunidades, sino simplemente sacar todo lo que pueda. Ahora, de alguna manera utilizan, como tú dices, esta especie de greenwashing, también lo hacen, ¿no? Con pequeños proyectitos que un vivero por aquí, que pintar las casitas, o sea, proyectos comunitarios, como ellos los llaman, para captar como que sus seguidores, ¿no? Para captar a la gente. También muchas de las autoridades se ven coimadas en algunos de los lugares, también presidentes de juntas. Esto es algo que realmente pasa. Entonces, ha habido muchos casos en que los presidentes o presidentas han estado apoyando una lucha por más de 20 años, y de repente sucede que ya no, y que ahora apoyan a la minera, ahora hacen una campaña con la minera, etcétera. Entonces, van comprando conciencias, ¿no? Esto es muy
realmente no pasa mucho porque la mayoría de personas realmente entienden el valor que tiene su territorio para ellos, para sus hijos, para todos mismos. Entonces, de alguna manera, esa resistencia siempre está ahí, ¿no? Entonces, si hay una división, es una fuerte división. Y mientras más van entrando, también, como mencionaba Yuli, empiezan a provocar estos conflictos sociales, estos conflictos, bueno, no solo ambientales, sino sociales, el alcoholismo, la prostitución, la drogadicción, cosas que en comunidades como esas no ha pasado nunca. Empiezan a ser lugares un poco más inseguros, donde no se puede controlar este tipo de actividades, ¿no? Ahora, lo que sucede actualmente es que con la emisión de estos decretos ejecutivos, por ejemplo, el decreto 151 que de manera impositiva se pretende imponer, digamos, las empresas están un poco más blindadas, ¿no? Están más respaldadas, porque se protegen sus derechos, los derechos de las mineras, por encima de los pueblos y las comunidades. Entonces, como que se pinta un panorama como que mucho más favorable para la nueva inversión. Entonces, por ejemplo, se exige al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, que se prioricen estos procesos, y eso es algo que está sucediendo y que es muy peligroso, de legalizar y agilizar el trámite de más de 3.000 concesiones mineras que se encuentran como en stop, en pausa, y que cubren millones de hectáreas en el país. Entonces es un proceso que en estos supuestos 100 días, que este plazo de 3 meses que ha dado este decreto, va a generar una cuestión inmensa de problemáticas que están en todos los territorios y que además se van a ir sumando, ¿no? Con todo este juego que siempre está a favor de, digamos, en este caso, los inversores mineros. No nos queda duda que el camino es la resistencia por todos los espacios e informarse y conocer. Quiero leer estos últimos mensajes que nos han llegado. Francisco Naula, felicidades por esa gran lucha. Rocío Tapia dice que viva la resistencia de los pueblos unidos por la lucha de nuestra agua y nuestra supervivencia. Esto es supervivencia, señores. No estamos peleando por un espacito, por un terrenito, no. Esto es la supervivencia de nuestra especie. Jefferson Esmeralda dice que esto es crimen organizado. Sí, señor. Andy Armas, así es, compañera, sigamos defendiendo a nuestra madre tierra, que es nuestra vida. Sin ella no somos nada. Apoyo Yuli desde Buenos Aires, que Buenos Aires sigue en resistencia, Ecuador libre de minería. Mi respeto para la gente de Buenos Aires, enorme. Rocío Arauz dice, don Víctor es uno de los ecuatorianos víctima de las injusticias y desigualdad de esta sociedad. Su familia es campesina, vive en extrema pobreza. Era un campesino que arrienda una parcela. Doña Adriana Sarmiento se queda sola solo con su fuerza de trabajo y 6 niños menores que el Estado les quitó el derecho a la educación, a la salud y a la vida, el derecho a una vida digna. Esto es muy fuerte lo que dice Rocío. Les quitó el derecho a una vida digna. Dice, pedir que la ciudadanía se sume a cuidarte, a cuidar a Yuli. El abogado Fajardo no dejó un día de defender el caso de don Víctor. Agotó todos los recursos. El resultado es que el 4 de enero tenía una audiencia y don Víctor es parte de la lista de amnistía presentada a la Asamblea Nacional. ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos duele la muerte de un defensor? Toda muerte nos duele, es fuerte. La muerte de un defensor del agua, de la vida, es increíblemente dolorosa. Sobre todo cuando escuchas conceptos tan pobres, tan chiquitos, tan cortitos de allá que se maten, si están entre los malos, que se maten entre malos, ahí está. Ahí está, y estas personas que dicen que se maten entre malos son las personas que tienen la capacidad de abrir la llave de agua y tomar agüita, gracias a que hay tantos don Víctores que están ahí peleando por nuestra agua. Es increíble que esto ocurra. Queridos compañeros, lastimosamente, pues el tiempo se nos agotó. La conversación ha estado maravillosa, muy rica y créanme que muy, muy, muy emotiva, muy emotiva.
Es increíble que no estemos más cercanos a esta lucha, que tantos de nosotros no estemos más cercanos a esta lucha. Es increíble, pero esperamos que esto vaya cambiando. Mi querida Michelle, te pedimos por favor un pequeño cierre. A ti que estás cerca del territorio, cerca de las comunidades, un pequeño cierre, déjanos un mensajito, por favor. Bueno, primero volver a agradecerte por el espacio, Maritza. Realmente es muy necesario escuchar, es muy necesario entender lo que está pasando y sumarse, sobre todo eso. Es muy necesario sumarse para que cosas como la que le pasó a don Víctor no vuelva a pasarle a nadie más. Es doloroso lo que está pasando en el Ecuador. Es doloroso ser impotente ante este gobierno y ante todos los casos que suceden, no solo en el tema minero, sino todas las injusticias que ocurren en nuestro país. Es muy doloroso. Sin embargo, somos muchos y muchas que vamos a resistir, que estamos ahí, que estamos acompañando. Y si es que cualquiera de ustedes que está escuchando esto quiere sumarse de alguna forma, no duden en escribirnos, escribir a Omasne o escribir a Yuli. Estoy segura que vamos a estar con las puertas abiertas para que puedan sumarse de mejor manera, para que puedan acompañar estos procesos y que al final podamos decir que tenemos un Ecuador libre de megaminería, que somos un país libre de megaminería. Gracias. Ese es el gran sueño, ser un país libre de megaminería, un país que respete, que sepa que la riqueza está encima de la tierra, no debajo de ella. Yuli, por favor, te agradecería un mensaje final para este espacio tan emotivo y de tanto conocimiento, por favor. Bueno, yo primero quisiera recordarles a los quiteños que nosotros no somos soberanos de agua, que traemos agua del Napo, que traemos agua de Tandayapa y que cualquier momento tendremos una crisis gravísima por el tema del agua. Así que está en sus manos mantener todavía ese status quo, ese privilegio de poder tener agua segura en sus ciudades, en sus comunidades también. Entonces es un llamado a unirse a la lucha, a unirse a la resistencia de las comunidades, a decir al Estado ecuatoriano, ustedes que están más cerca de Quito, poder exigir nuestros derechos constitucionales, únanse compañeros y crean, conozcan, vayan a las comunidades, visiten Pacto, visiten los frentes, visiten la Merced de Buenos Aires, visiten Cahuasquí, visiten las comunidades que están en INTA, que están en resistencia, visiten el oriente ecuatoriano, nuestra costa. Llevan años resistiendo, esto no es de ahora. Así que mi mensaje, decirles quiteños también que estamos proponiendo esta consulta popular que nosotros tenemos, Oso Andino, y aprovechar que este espacio es de animales, decirles que el Chocó Andino, que no solamente es el distrito metropolitano de Quito, sino también la parte baja de Imbabura, ¿no? Del norte de Pichincha también, es el Chocó Andino. Nosotros somos un lugar mega minero, mega diverso también, y nosotros no queremos estar en estos espacios donde nos quiten la biodiversidad, donde la mayoría de nuestros territorios están concesionados y es algo real, ustedes lo pueden ver en el catastro que es información pública, nos quieren megaminar y nosotros somos el sostén de la vida, de los alimentos, de la seguridad hídrica, de la soberanía alimentaria y sobre todo de una vida libre de violencia. En nuestras comunidades existía paz, vivíamos en paz hasta que llegaron estas personas extrañas, asalariadas, que ni siquiera son capitales ecuatorianos o que se quedan en Ecuador o que ni siquiera dan una obra pública, sino que entran con ofrecimientos que nunca se ejecutan y que sobre todo fragmentan el tejido social, político y jurídico de los territorios y sobre todo doblegan la voluntad del Estado ecuatoriano, su soberanía y decirles, ¿no? Que gracias por el espacio. Para mí es muy importante poder llegar con esta voz, que atrás de mi voz están las voces de las comunidades a que yo
defiendo, y seguramente a todas las comunidades que están en resistencia, las organizaciones sociales que se han unido, Alianza de Derechos Humanos, Acción Ecológica, Caminantes y todos aquellos frentes ciudadanos que se están creando en defensa de la vida y de la supervivencia de la raza humana. Este es un tema de supervivencia, este es un tema de la supervivencia de la raza humana, porque lo que se pierde no es solo tierrita, no es solamente una caudal de agua, no se pierde solo eso, se pierde la vida está en juego. A Rocío Arao, seguimos tejiendo alianzas por la resistencia, súmate, dice Rocío. Michelle y Yuli, mujeres potentes, jóvenes y valientes. Jefferson Esmeralda, les mando un aplauso. El Felipe Ogaz, excelente compañeros, ustedes son un ejemplo, gracias por todo lo que hacen. Rocío dice, súmesen, por favor. Olga Guamaní, doctora Yuli Tenorio, saludos cordiales, te manda saludos, Olga Guamaní. Un saludo grande a todos los que han estado muy atentos, muy pendientes en el chat. Me alegro mucho que este espacio, este humilde espacio comunicacional que hemos ideado, que hemos creado desde el Movimiento Animalista Nacional, sirva para saber de todas las luchas, de todas las personas que están metiendo guerra, dando la guerra, resistiendo por todos los espacios, porque cuando uno se abre a una causa social, va a empezar a abrirse a todas las demás. Se va a dar cuenta que todas las luchas son una sola. Nos vamos dando cuenta que ecologistas, ambientalistas, animalistas, luchadores obreros, todos somos una misma causa. Y de abrir los ojos ya no se vuelve. Una vez que abriste los ojos, ya no regresas, empiezas a darte cuenta de todo lo que hay por hacer y todas las personas maravillosas y valiosas que están detrás de estas luchas. Yo solamente quisiera terminar con un pequeñísimo mensaje. La próxima vez que haya un paro, una huelga, una manifestación y que te molestes por me voy a atrasar y dejen producir, dejen trabajar. Ponte a pensar que estas personas, muchas de estas personas, son las que están poniendo la comida en tu mesa, son las que están poniendo el agua en tu mesa, son las que te están cuidando a ti, tus espaldas. Un poquito más de empatía entre los pueblos es lo que nos hace falta y mucho, mucho más conocimiento. Informémonos de todas las acciones que realizan las compañeras que luchan contra esta pandemia, porque estamos frente a la pandemia minera, a luchar y resistir desde todos los espacios. Les voy a pedir a los compas del movimiento, no sé, a la Andre, a la Keke, que por favor suban inmediatamente, despuesito del conversatorio, una postal que está circulando con información de cómo se puede ayudar en el caso de Víctor Guayas. Por favor, muestra 2 cuentas de ahorros, que realmente es un poquito absurdo que las diga porque es difícil tomar datos y todo lo demás, pero muestra 2 cuentas de ahorros de Banco Pichincha, una cuenta de ahorros de Banco Pichincha en donde se puede hacer colaboraciones y un apoyo a la familia de Víctor Guayas, porque como dijo la Rocío, que estaba súper moviéndose en el chat de Facebook, ella dijo, les quitaron a los hijos el derecho a una vida digna. Les mando un abrazo enorme, Yuli, fuerza, un abrazo grande. Este espacio está abierto, este humilde espacio está abierto para toda la información que quieran enviarnos. Michelle, igual, un abrazo grande a todos los compañeros de Omasne. Sabemos el trabajo enorme que hacen, la fuerza con lo que le hacen y la pasión, el amor y el respeto con el que lo hacen. Les mando un abrazo grande a ustedes 2 chicas. Gracias a todos quienes estuvieron pendientes de este espacio. Una de las pocas cosas que diferencia al ser humano del resto de animales es que el ser humano posee freno moral, una característica que determina la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esta exclusiva característica en un trato ético respetuoso hacia los que no la poseen, el ser humano le está fallando a su propia especie. El maltrato animal, la agresión hacia la naturaleza, es una traición a la especie humana. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes de este espacio. Les espero el próximo martes con muchísimo más información. Un abrazo grande. Mi nombre es Maritza Rubianes y estuve con ustedes esta tarde conversando con el MAN. Un abrazo grande a todos. Un abrazo.